Vamos ahora con el texto A. La materialización del proyecto Tía María, dice acá, es de sumo valor, de suma valía para Arequipa y el Perú. En este sentido, sobre la aprobación de la licencia de construcción de Tía María, Julio Velarde, presidente del BCR, sostiene que este proyecto es de todos los peruanos. Velarde sostuvo que una minería que no contamine era necesaria en el Perú y que la oposición, solo por oponerse al proyecto, no tenía justificación, teniendo en cuenta el impacto que esto conlleva en la economía nacional. Solamente para la región de Arequipa, 600 millones de pago de impuestos, 1.400 millones de dólares en inversión y 3.600 puestos de trabajo en la fase de la construcción. Será el impacto directo del proyecto, explica el ministro Francisco Ismodes. Pero eso llegará en unos años, cuando la mina empiece a operar. ¿Qué pasa ahora? De acuerdo con el ministro, desde el año pasado se ha iniciado un plan de desarrollo para el corredor al que afectará las operaciones de la mina. Por ejemplo, hemos identificado un plan para desarrollar un proyecto de agua y saneamiento en la provincia. Islay no tiene agua y saneamiento, agrega. Del lado de la empresa, Raúl Jacob, gerente financiero de Southern Perú, comenta que con la inversión de 1.400 millones de dólares del proyecto se podrían también realizar inversiones sociales en agua y saneamiento, transporte, salud, educación y agricultura. Otros beneficios son la construcción de 7 hospitales y 17 centros de salud, así como 183 colegios. Sin embargo, hay que reconocer que hay un grupo pequeño que tiene opiniones negativas que difícilmente va a cambiar, pero en cualquier caso lo importante es la disposición de la empresa de crear ese espacio de diálogo, comenta. Bueno, entonces aquí vemos que el autor del texto A, Reategui, tiene, digamos, una posición favorable a este proyecto Tía María por la cantidad de dinero que va a generar, puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Texto B. El proyecto Tía María en Arequipa es de la Southern Peru Copper Corporation. Es un claro ejemplo de lo que puede ocasionar un proyecto minero que se vende engañosamente con la imagen del progreso. Nos hablan de miles de millones de inversión y cifras espectaculares, pero nadie valoriza los otros miles de millones que se sacrifican debido a la contaminación del aire y el agua de las zonas aledañas. Sin duda, la minería de tajo abierto es la más peligrosa del mundo, pues además de contaminar el aire con emanaciones de gases tóxicos que atentan contra la vida de los pueblos, produce grandes desequilibrios hídricos al elevarse el nivel de sedimento de los ríos, al mismo tiempo que se afectan las aguas subterráneas. Tía María, el promovido proyecto minero a tajo abierto, es un caso emblemático de la afectación de una actividad económica próspera debido a las industrias extractivas que el gobierno no solo promueve, sino que apoya y defiende con fuerza en perjuicio de las comunidades afectadas. Y a pesar de que ahora la Southern ha anunciado que va a usar el agua del mar, alternativa negada antes del conflicto social, el peligro sigue latente por la contaminación que, de todas maneras, ocasionaría la extracción de miles de toneladas de cobre al año. Y si bien se habla de 3.500 trabajos directos que se generarían a partir de la explotación de Tía María y los ingresos por canon a la región, los impactos económicos y sociales no la justifican, ¿no? Entonces aquí el autor está abiertamente en contra por el impacto medioambiental, también la pauperización, los problemas sociales que esto deviene o que devendrían de estos o que generarían estos. Interesante texto, de hecho. Vamos ahora con los siguientes textos, o las siguientes preguntas, perdón. Pregunta número 1, ¿cuál sería el tema de discusión desarrollado en ambos textos? ¿No? ¿Cuál sería el punto de inflexión? 1, el tema de discusión que se desarrolla en los textos es los efectos nocivos y lucrativos de la minería a tajo abierto en Arequipa. No es el proyecto, específicamente es el proyecto Tía María, ¿no? La polémica en torno a los beneficios del proyecto Tía María en Arequipa. C, un pernicioso proyecto minero que amenaza el medio ambiente del Perú. D, los usufructos, o sea, la explotación para obtener réditos, ganancias obtenidos por la comunidad gracias al proyecto Tía María. Lo que se discute es cuál va a ser el impacto, ¿no? ¿Son realmente beneficios los que podemos nosotros derivar de este proyecto o no? Lo que queda claro es que efectivamente va a haber bonanza económica, por lo menos va a haber una inversión económica considerable, pero el impacto medioambiental que va a generar es negativo, ¿no? Ahora, oponerse solo por oponerse, ¿qué cosa implica? Carencia de argumentos viables en contra del proyecto Tía María, falta de argumentos para refrendar el proyecto minero Tía María, la base sólida para elogiar la minería a tajo abierto en Arequipa, y una justificación lógica contra los proyectos mineros en Arequipa. La clave correcta aquí sería la alternativa A. La carencia de argumentos viables en contra del proyecto o contra el proyecto Tía María. 3. A partir de los argumentos esgrimidos en el texto B en contra del proyecto Tía María, podemos deducir que
hay un apoyo unánime en la región Arequipa para con el proyecto minero a Tajo Abierto Tía María. Este proyecto requiere una inversión mínima de 1.400 millones para garantizar su viabilidad. La minera Southern Perú ha confirmado que va a usar agua del mar como alternativa para reducir la contaminación. Este perjudicará al ambiente y a la sociedad por las sustancias nocivas que producirá, ya que es de tajo abierto. Entonces, lo que podríamos nosotros deducir de los argumentos planteados por B, que son en contra, obviamente, es que el proyecto Tía María va a perjudicar el ambiente y a la sociedad por las sustancias nocivas que producirá, ya que es de tajo abierto, ¿no? Y la minería de tajo abierto es la más dañina, dice acá. En la pregunta 4 dice lo siguiente, nos piden lo que es incompatible. Señalar que Julio Velarde apoya cualquier tipo de minería sin tener en cuenta las repercusiones sobre el medio ambiente porque se reconoce la necesidad de la actividad minera legal o ilegal para dinamizar la economía en Arequipa. El presidente del BCR apoya la minería que no es perniciosa para el medio ambiente. Se necesita una minería, pero una minería que sea amigable con el medio ambiente, con el entorno. Entonces el presidente del BCR apoya ese tipo de minería, ¿no? Por lo cual sería incompatible señalar que Julio Velarde apoya cualquier tipo de minería, ¿no? Apoya, pero la minería sostenible y que además permita tener una relación armónica con el medio ambiente. Si tras un minucioso estudio se probase que los beneficios económicos para Arequipa y para el Perú en general superarían las expectativas inicialmente proyectadas, entonces sería posible reducir el impacto negativo sobre el medio ambiente. Bueno, en la pregunta 5 se enfoca en los beneficios económicos y en tanto que se enfoca en los beneficios económicos, la A no puede ser la clave, ¿no? Claro, probablemente las cifras nos sorprendan aún más, pero eso no quita que el impacto al medio ambiente sea negativo. B, habría igualmente una oposición, pues esta considera que los beneficios crematísticos, es decir, económicos, no compensan el daño ambiental. La clave correcta es B. Bien, señores, pasamos a la parte final de la separata. Vamos con el texto en inglés número 1. Dice aquí, mosquitoes are not just annoying, ¿no? Annoying. Los mosquitos no son solo molestos. ¿De dónde viene? Viene de annoy, cuyo significado es molestar, ¿no? Molestar, incomodar. They are dangerous, es decir, son peligrosos. Ahí tenemos dangerous. These, estos, little, pequeños, bloodsuckers. La palabra bloodsucker, ¿no? Es chupasangre, ¿no? Estos pequeños chupasangre causan millions of deaths every year, millones de muertes cada año, by transmitting malaria and other potentially deadly illnesses, por transmitir malaria y otras illnesses, enfermedades. Hemos visto illnesses y diseases, disease, enfermedad, illness, enfermedades potencialmente mortales. But there is something else, pero, there is, existe o hay, something, algo, else, más, algo más, that may bother you, que podría o que puede molestarte. Bother también es molestar. Vamos a colocarlo aquí, aunque ustedes van a tener el vocabulario luego, pero igual lo coloco acá. To, también. Este to es también, voy a colocarlo por aquí al costado. Entonces hay algo más. ¿Qué cosa es ese algo más? Vamos a ver. Mosquitoes do not affect everyone. Los mosquitos no afectan a todos in the same way, de la misma manera. Smell, la palabra smell puede ser olfato, ¿no? Puede ser olfato, aunque también puede ser sinónimo de olfatear, ¿sí? Smell, el olfato, body temperature, la temperatura del cuerpo, and genetics, y la genética, all cumplen en conjunto an important role, un rol importante, ¿no? In wither, la palabra wither es sinónimo de sí. En sí, a person, una persona, is attractive, es atractiva, to mosquitoes, para los mosquitos. The bloodsuckers, los chupasangres, particularly love carbon dioxide, particularmente aman el dióxido de carbono, and lactic acid, y el ácido láctico, which is present on the skin after physical activity,
el cual está presente, o los cuales en realidad en este caso, ¿no? Porque son dióxido de carbono y el ácido láctico, los cuales están presentes on the skin, en la piel, after, después, physical activity, después de la actividad física. Entonces tú juegas, por ejemplo, un partido de fulbito, haces ejercicios, entonces liberas, estamos de acuerdo, tanto dióxido de carbono como ácido láctico. Sorpresivamente, diet, la dieta, and blood type, y el tipo de sangre, do not seem, no parece, to matter, importar mucho. Bueno, entonces hay una cuestión interesante, ¿no? Son una serie de variables las que hay que considerar para avivar el seso acerca de por qué los mosquitos tienen una proclividad mayor con ciertas personas, ¿no? De pronto a ti no te pica ni uno y a tu hermano lo picotean hasta más no poder. Bueno, tiene que ver esto con ciertas sustancias, ¿no? La temperatura corporal, el olfato, la genética también. Each human body produce, cada cuerpo humano produce up to, hasta 400 distinct chemical odors, 400 olores, eso es odors, olores químicos distintos, some of which mosquitoes, algunos de los cuales los mosquitos avoid. ¿Qué es avoid? ¿Verdad? Avoid es sinónimo de evitar, que los mosquitos evitan. And some of which, y algunos de los cuales they are attracted to, ¿no? Algunos de los cuales los atraen a los mosquitos. Scientists, los científicos, han determinado that two types of chemical odors, que dos tipos de olores químicos, that people emit, que las personas emiten, repel mosquitoes, repelen a los mosquitos. Ahí tenemos una fórmula química, ¿no? 6-methyl-5-heptane-1. Esta en particular, este químico, este olor químico, esta combinación química, which smells, la cual huele, like nail polish remover. Hay que tener cuidado aquí, la expresión o la frase nominal es nail polish. ¿Y qué es nail polish? Es esmalte de uñas. Esmalte de uñas. Y la palabra remover es la acetona, por ejemplo, ¿no? Que remueve el esmalte de uñas. And geranial aceton. Y la acetona de geranio, which has a floral scent, que tiene una esencia floral, ¿no? As you might guess, como podrías adivinar, these two odors, estos dos olores, are being explored as repellents. Están siendo explorados como repelentes. Bueno, claro, ¿no? Si los mosquitos pueden evitar ciertas sustancias o ciertos químicos, de eso podrías eventualmente preparar un repelente de mosquitos. In addition, además, to the building bug repelling emitted by a lucky few, ¿no? En adición al repelente emitido por algún suertudo, por una persona afortunada, some people have a chance, algunas personas tienen una oportunidad of building up a tolerance, a desarrollar una tolerancia to mosquito bites, y la palabra bites es picadura, aunque puede ser mordida también. Una tolerancia a la picadura del mosquito, ¿no? While, mientras, some will be left to wish for one. Mientras algunos están en búsqueda de una, ¿no? ¿De una qué, profesor? De una tolerancia a la picadura de mosquito. Vamos entonces rápidamente con las preguntas. Bueno, aquí tienen ustedes el vocabulario, ¿sí? Tienen el vocabulario aquí: bloodsucker, butter, chemical odor, dangerous, death, fluorescent, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ustedes lo van a ver para que puedan contrastar con las claves, ¿no? Y ahora sí, vamos con la primera pregunta. Mainly, the passage is about, ¿no? Principalmente el pasaje sobre the preference of mosquitoes to bite one person or another, ¿no? La preferencia de los mosquitos a picar una persona u otra. The danger that mosquitoes represent, el peligro que los mosquitos representan, nowadays, en nuestros días, en estos días, hoy en día, in the world, en el mundo.
The kinds of odors, los tipos de olores that mosquitoes prefer, que los mosquitos prefieren in a normal person, en una persona normal. Y alternativa D, the features an individual need to be immune to mosquitoes. Las propiedades que una persona necesita para ser inmune a los mosquitos. Bueno, entonces aquí nos están hablando acerca de qué es lo que determina que unas personas sean más picadas por los mosquitos en comparación con otras, ¿no? Por consiguiente, la clave correcta es la A. Y luego, the antonym of the word avoid, y avoid es evitar, is affect, permit, evade, escape. Si es el antónimo de evitar es permitir, permit. According to the passage, we can infer that 6-methyl 5-heptene-2-1 odor, de acuerdo con el pasaje podemos inferir que este químico, el olor de este químico, can be used as repellent of other kind of insects. Pueden ser utilizados como repelente de otro tipo de insectos. Bueno, aquí no nos hablan de otro tipo de insectos, nos hablan del mosquito en rigor. Así que esa no puede ser la clave, ¿no? Nos piden lo que podemos inferir aquí. Is a type of odor, es un tipo de olor, that smells, que huelen, like nail polish remover, como el removedor, ¿no es cierto?, de el esmalte de uñas. Is not the only kind of odor that mosquitoes repel. No es el único tipo de olor que los mosquitos repelen, o que repelen a los mosquitos, ¿no? La clave correcta sería la C. La D, permit human beings, permite a los seres humanos to prevent serious illnesses, prevenir enfermedades graves. La clave correcta sería la C entonces. Muy bien. Question number 4, it is consistent, es consistente, es una pregunta de compatibilidad. About mosquitoes that day, ¿no? That day, perdón. Es consistente sobre los mosquitos que ellos prefieren personas who produce, que producen, odors, olores, like Generio aceton, olores como la acetona de geranio, ¿no? Are the principal reason, son la razón principal, people die, la razón principal por la cual las personas mueren every year, cada año, worldwide, en todo el mundo. Alternativa C, like some type of chemical made after physical activity. Les gusta algún tipo de químicos que producen o se producen después de la actividad física. Y finalmente, only consider persons with a warm body temperature. Solo consideran personas con una temperatura corporal caliente, ¿no? La clave correcta sería la alternativa C, porque efectivamente después de realizar actividad física dice que hay algo ahí, algunos químicos que se despiden y que son o que generan en realidad predilección por parte de los mosquitos, ¿no? La clave correcta es la C. Pregunta número 5. If mosquitoes were not able, si los mosquitos no fueran capaces to transmit malaria, de transmitir malaria, or other dangerous diseases, u otras enfermedades peligrosas, then, entonces, probablemente, the author would not consider them. Probablemente el autor no los consideraría. Este es el los. Ahí tenemos el would más el consider. Ya saben que eso sería el potencial. No los consideraría o no consideraría a estos dangerous, peligrosos. Mosquitoes would be considered uninteresting for doing research. Los mosquitos serían considerados de poca importancia para hacer investigación. C. People would stop considering, las personas dejarían de considerar these little bloodsuckers annoying. Dejarían de considerar molestos a estos pequeños chupasangres. Y finalmente, letter D, the two odors, los dos olores considered in the study, considerados en el estudio, would be totally useless, serían totalmente productivos, inservibles. La clave correcta sería la alternativa A. Bien, señores, el siguiente texto, que es un texto no menos interesante, es un texto acerca de el cerebro del bilingüe, ¿no? Como una persona bilingüe, por eso es importante que aprendas otra lengua más, querido Cachimbo. Es una recomendación no solo para la universidad, sino también para efectos de
prevenir el impacto de enfermedades como el Alzheimer, por ejemplo, ¿no? Se ha descubierto que las personas que son bilingües tienen una mayor resistencia a... en realidad lo que ocurre con el Alzheimer es que se desata un deterioro enorme. Entonces, sabiendo dos lenguas, el cerebro está preparado para que el impacto no sea tan fuerte, ¿sí? Bueno, aquí ustedes tienen la traducción del texto, así que esto lo van a leer, pero voy discutiendo con ustedes las claves de inmediato de las preguntas de opción múltiple para que ustedes las puedan considerar luego en la resolución personal que hagan de esta lectura, que es la última. What is the main idea of the passage? Acá en realidad se refiere al cerebro del bilingüe, ¿no? Y entonces la clave correcta sería la de bilingual people, las personas bilingües, are less affected, son menos afectadas by dementia according to a new study, por la demencia de acuerdo con un nuevo estudio, ¿no? La clave sería la B. Entonces, en el caso de persiste, la clave correcta sería continue, ¿no? Letter A, reiterate, demand, obtain. La clave correcta es la A. We can plausibly infer from the passage that bilingualism, podemos deducir plausiblemente del pasaje que el bilingüismo te permite ser más inteligente en términos de la cognición cerebral. La clave correcta aquí sería la alternativa B, ¿no? Does not prevent, no previene, o no te previene, pero es does not prevent you, ¿no? No te previene from developing, desarrollar Alzheimer's, ¿no? No es en realidad una estrategia preventiva, sino más bien lo que hace es frenar un poco el impacto que puede derivar del Alzheimer. Y finalmente, pregunta número 4. It is not true about the study referred in the passage that. No es cierto sobre el estudio referido en el pasaje que. Bueno, aquí la clave es excesivamente obvia y hasta absurda, ¿no? It was realized at New York University. Esto es cierto, ¿no? Fue realizada en la Universidad de New York, pero la Universidad de New York es en Estados Unidos, ¿no? Y aquí dice in Toronto, Canadá. Bueno, eso es incompatible, ¿no? Es absurdo. Y finalmente, if a person refuse, si una persona rechazara, to learn a language, aprender una lengua, other, diferente, acá tiene un significado distinto al de otro, ¿no? Diferente, than his own, ¿no? A la suya propia, in his entire life, en toda su vida, ¿no? Then, o sea, si una persona rechazara aprender una lengua a lo largo de toda su vida, una lengua diferente a la materna, ¿no? Entonces, that would be because that person was bored of learning language at the school. It would be needed to talk with. Bueno, aquí en realidad, si tú no aprendes otra lengua, la consecuencia inmediata es que probablemente el Alzheimer te ataque de manera más severa, más grave, ¿no? Entonces, la clave correcta sería la siguiente. That person would have more chances of developing Alzheimer's than a bilingual. Esta persona tendría más, digamos, posibilidades de desarrollar Alzheimer que un bilingüe, ¿sí? El bilingüe en realidad va a tener un desarrollo pero no tan agresivo, ¿no? La clave correcta sería la alternativa C. Bueno, señores cachimbos, eso es todo por hoy. Nos vemos la siguiente semana. Ya estamos en realidad en el cierre de este desarrollo. Gracias por la atención. Si tuvieran alguna pregunta, por favor, me la extienden.